Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Bien, ¿y usted? Buenas noches, Lee. Buenas Pues noches, sí, licenciado. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. yo les estuve compartiendo ahí las diapositivas de las clases anteriores. Ya las vieron, ¿verdad? Sí, Lic. Muchas gracias, licenciado. Sí. Bueno, me alegro. Pues hoy vamos a continuar con el tema de la asociación profesional. Y tenemos en la pantalla los principios fundamentales de las organizaciones sindicales. Toda organización sindical debe mantener estos principios, ¿verdad?, dentro de su organización y que deben de ser respetados también, tanto por los empleadores como por el Estado. Entonces, el primero que tenemos ahí es la libertad sindical. La libertad sindical, pues, es uno de los derechos que pues, definitivamente son los que deben de trascender, ¿verdad?, mantenerse y eh, para poder hablar de una organización sindical, porque la libertad plena de la libertad sindical, pues definitivamente debe ser eso, ¿verdad? Que todos tengamos el derecho de poder ejercer libremente una actividad sindical, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante el ejercicio de la libertad sindical, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que también implica el derecho de poder conformar organizaciones, de poder incorporarnos a a los sindicatos, afiliarnos a ellos, ¿verdad? Eso es la libertad sindical, ¿verdad? Que en su amplio concepto, ¿verdad? Todo incluye, ¿verdad? Entonces es una garantía que debe de existir dentro de toda organización sindical y que debe ser respetada. La exclusividad de una organización sindical o de un sindicato, pues lo da el simple hecho de que existe todo un procedimiento para el reconocimiento de una organización sindical, que el mismo está a través del Ministerio de Trabajo, que no necesita otro requisito, otro elemento del derecho común para que tenga vigencia por sí sola y como consecuencia entonces subsiste por sí misma como organización sindical al poder tener el reconocimiento como persona jurídica y su personería jurídica. Entonces, eso es la exclusividad, no depender de ningún otro ente externo que condicione la conformación de una organización sindical. La unidad y democraticidad. Dentro de una organización sindical siempre van a existir pues muchos escenarios en cuanto a conceptos ideológicos, a pensamientos distintos y un sinnúmero de características de todo ser humano, ¿verdad? Pero que lo que debe mantener siempre la organización sindical es la unión de los trabajadores, que es lo que hace la fuerza, ¿verdad? La separación de los trabajadores, pues no es nada recomendable, eso implica que una organización sindical se esté debilitando. La pluralidad. Dentro de toda organización sindical, siempre basados en el hecho de las distintas ideologías también, ¿verdad? Pero también aunado al hecho de todo tema, incluso cultural también, ¿verdad? Entonces está el hecho de que la aceptación, ¿verdad? De cualquier otro tipo de pensamiento, todo tipo de cultura también, ¿verdad? Porque somos, por lo menos en nuestro país, pluricultural, ¿verdad? Entonces, existe esa pluralidad, pues no necesariamente en lo cultural, sino que en todo el ámbito de social, ¿verdad? Entonces, la organización sindical cada vez se fortalece más cuando se da cabida a la pluralidad, ¿verdad? A poder coexistir dentro de una misma organización, distintas ideologías, criterios, ¿verdad?
sobre cualquier asunto. Y la capacidad por sí mismo, la organización sindical, una vez logre su inscripción, ¿verdad? Como organización jurídica, pues definitivamente va a obtener, pues definitivamente la capacidad para ejercer derechos y obligaciones. Entonces, y esa capacidad, pues lo da su inscripción, el reconocimiento como persona jurídica. El sindicalismo. Bueno, ¿qué es el sindicalismo? Pues el sindicalismo es en sí todo el ejercicio, ¿verdad? De poder conformar, de poder ingresar, separarse incluso de las organizaciones sindicales, ¿verdad? Eso es el sindicalismo, o sea, aparte de conformar el sindicato, pues poder integrar, eso es el sindicalismo. Pero el sindicalismo, ¿qué nos otorga? ¿Verdad? Otorga la inamovilidad de los fundadores, ¿verdad? De una organización sindical. Entonces, en el artículo 209 del Código de Trabajo establece que los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozan de esta protección hasta 60 días después de la inscripción. Y aquí un dato muy importante en el 209. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos. Y hay una multa. Si ustedes se recuerdan en el derecho individual, en el curso del semestre anterior, vimos el tema que solo para trabajadores del Estado está reservado el derecho a solicitar la reinstalación. En los trabajadores de la iniciativa privada no, porque priva el derecho al pago de la indemnización y con eso pues queda liberado el empleador, ¿verdad? De cualquier otra gestión. La reinstalación no se da en la iniciativa privada. Sin embargo, sí puede darse únicamente en estos casos de la inamovilidad de los fundadores de una organización sindical, porque si alguien pues definitivamente incumple con la norma, ¿verdad?, de la inamovilidad, pues definitivamente puede solicitar, ¿verdad?, la reinstalación a un órgano privativo de trabajo y pues el juez lo va a reinstalar en 24 horas. Por supuesto, no en 24 horas tan reales, ¿verdad? Como dice el Código de Trabajo, porque hay todo un proceso y conlleva una serie de etapas, ¿verdad? Pero sí es posible. Entonces, dentro del artículo 209 del Código de Trabajo, en la diapositiva yo les anoto de manera resumida lo importante para obtener la inamovilidad. El aviso a la Inspección General de Trabajo. Esa inamovilidad va a durar todo el tiempo que dure el reconocimiento del sindicato y también dura hasta 60 días posteriores a su inscripción, algo fundamental que está en el artículo 209. Principios de política de defensa y desarrollo del sindicalismo en Guatemala. En el artículo 211 establece que el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, bajo la responsabilidad de su titular, este debe garantizar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y de desarrollo del sindicalismo de conformidad con estas bases. Entonces vean ustedes que este artículo dice mucho acerca de por qué el Ministerio de Trabajo a veces es muy tutelar para los trabajadores.
Y es simplemente porque tiene esos principios de política de defensa que cumplir. Y entonces voy a leer nuevamente, pero voy a pausar en donde considero que ustedes deben de tomar o hacer la interpretación. Primero dice el organismo ejecutivo, no se refiere a solo un ente, se dice el organismo ejecutivo. Por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad de su ministro, ¿verdad? Debe trazarles y llevar a la práctica una política de defensa y del desarrollo del sindicalismo. ¿Basados en qué? Primero, el literal A, garantizar el ejercicio del derecho de libertad sindical. Aquí se los coloco, ejercicio de la libertad sindical. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio de los derechos de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Entonces, ¿cómo se los resumí? Proteger el libre ejercicio de la libertad sindical. Sí, mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente y divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. Entonces se los resumo. Asesoramiento de trabajadores que deseen sindicalizarse. Y eso nos dice mucho. Entonces ahí está el tema de la asesoría de manera puntual que el Ministerio de Trabajo debe dar. Promoverá la consulta y cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que gocen del derecho de libertad sindical. Promover consulta y cooperación con organizaciones de representantes de trabajadores y empleadores, que es la libertad sindical. Luego les anoto, ¿quiénes pueden conformar un sindicato? En el artículo 212 establece, todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del comité ejecutivo y consultivo del sindicato. Entonces, tenemos en el artículo 12 quiénes son los que pueden conformar un sindicato y quiénes no pueden conformar un sindicato. Ahí les anoto yo que los que no pueden conformar un sindicato están los trabajadores de confianza y cargos de dirección. En el mismo artículo 212, pues está esta prohibición, pero también dice que ninguna persona puede pertenecer a dos o más sindicatos simultáneamente. Creo que alguno de ustedes me hizo la consulta, pues no puede pertenecer a dos sindicatos. Y no es lícito que pertenezcan a un sindicato trabajadores, un sindicato de trabajadores, los representantes del patrono, ¿verdad? Y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa están obligados a defender de modo preferente los intereses del patrón. Entonces, los trabajadores de confianza. Vamos a ver si los encuentro. Es 50 y... Aquí nos dice que no es lícito a los trabajadores, los representantes del patrono y los análogos, dice, por su posición dentro de la empresa. Que les anoté dos trabajadores de confianza. Y es porque en el 351 del Código de Trabajo están los cargos de dirección, ¿verdad? Y los cargos de confianza. Y los cargos de representación que traen consigo la voluntad del patrón. Por eso solo les cité trabajos de confianza y de dirección. El significado de la libertad sindical. Bueno, hice un comparativo para poder aterrizarlo. Primero, debemos entender nuestra libertad individual.
pero esa libertad individual radica en la libertad de expresión, locomoción, culto, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, depende muchas veces de los demás. En cambio, la libertad sindical, pues es un derecho propio de todo ser humano, una expresión humana para poder unirse y realizar sus derechos y libertades, ¿verdad? Y en este caso, pues de esa manera es que bajo el derecho de la libertad social de unirnos, pues nacen las coaliciones y asociaciones. Y de ahí, pues también nace la libertad sindical, que al momento de organizar un sindicato, pues vamos a hablar de que es dentro del ejercicio de nuestra libertad sindical, que no es más que el derecho a constituir organizaciones sindicales, derecho a ingresar a organizaciones sindicales y el derecho del sindicato a ser respetado como una persona. ¿Quiénes son los sujetos de la libertad sindical? En primer lugar, los trabajadores, que son titulares por excelencia. En segundo lugar, las organizaciones sindicales. En tercer lugar, el empleador y sus organizaciones, aunque muy poco uso por parte de los empleadores, dado que ellos pues, prefieren organizarse por medio de asociaciones o cámaras de comercio. ¿Quiénes pueden hacer uso de esa libertad sindical? Desde el punto de vista de la libertad sindical, desde el punto de vista de la empresa, perdón, trabajadores de la empresa privada, del Estado y trabajadores independientes. Quiera puede, digamos, hacer uso de esa libertad sindical desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista de la condición humana, no hay una discriminación sindical sin ninguna distinción, artículo 2 del convenio 87 de la OIT. Por esa razón pedí que ustedes lo leyeran. Pero vean algo muy importante acá, acabamos de leer de que definitivamente no es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes de patronos y demás trabajadores. Pero dice que no es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores. Y bajo esa premisa y lo establecido en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT, significa que sí pueden organizarse como sindicatos, incluso trabajadores de confianza. Lo que no se puede hacer es que conformen, que integren los sindicatos de los trabajadores. Eso no lo pueden hacer y bajo eso la libertad plena para la organización de sindicatos. Entonces, ¿qué es el ejercicio de la libertad sindical? No es más que constituirse, afiliarse y hacer uso de la autonomía sindical. Muy bien, la constitución de las organizaciones sindicales a nivel nacional como internacional está establecido en el artículo 20 del Convenio Internacional de Trabajo, que se refiere a la libertad y protección al derecho de sindicalización. ¿Qué les parece? Miren, ya estamos citando artículos del Convenio 37 que ustedes ya leyeron. Y luego tenemos formas de sindicalización o sindicación, ¿verdad? Para la organizaciones sindicales existen alrededor de 6 formas, pues, conocidas, ¿verdad? Hay posiblemente otras que algunos teóricos estén discutiendo, pero digamos, como las más conocidas, pues son las que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son estas. Sin embargo, vean algo curioso que me pasó. En la clase anterior no pude llegar a avanzar mucho por algunas circunstancias y solo pude quedarme acá, entonces siempre los llevo parejos. Entonces hasta aquí voy a llegar para luego concluir el día viernes este tema. ¿Tienen alguna duda? Licenciado, buenas noches. Solo una consultita. ¿De los cuántos años se puede pertenecer a un sindicato? 14 años, 14. 212 del Código de Trabajo. Muchas gracias. Lic, perdón. Daniela Alejandra.
Ajá, fíjese que nosotros estábamos estudiando eso y según el licenciado que nos dio anteriormente laboral, él nos corrigió y está reformado que es a partir de los 15 años, fíjese, licenciado. Fíjese que todo, pues no sé en qué norma habrá citado él, ¿verdad? Porque Sí, estaba reformado porque sí lo dio, incluso nos dio el artículo reformado de eso, que es a mm, partir de los 15 porque sí, de hecho, me gustaría que me lo consiguiera, porque yo tengo una de las últimas Licenciado, reformas aquí. Dígame. solo quiero aportar algo. No es Ujú, reforma lo que indicó el licenciado, sino que dijo que viéramos el acuerdo, perdón, el gubernativo, convenio ¿verdad? 138 de la OIT y el acuerdo ministerial 260-2019. ujú. Aquí vamos a leer. Ujú. Fíjese que yo no se los confirmo todavía, fíjese, porque la inspección de trabajo todavía está validando los 14 años, ¿verdad? Y como le digo, yo tengo un código, me gustan los comentados, ¿verdad? Porque son los que mantienen, digamos, alguna información adicional a cada artículo y no lo establece, ¿verdad? Pero vamos a revisar de una vez, miremos aquí, ya que no pude avanzar con los demás compañeros. Acuerdo gubernativo, Era ¿cuál el fue? convenio 138 de la OIT y el acuerdo ministerial 260-2019. Pero un 260 no va a modificar el, el código de trabajo. Vamos a ver, el 260, la aplicación del convenio 138 de la OIT. Ah, no, hombre, nada que ver. No, 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 no. Por eso me pareció muy raro. No, no, por eso es la edad mínima, dice, para la admisión al empleo. Dice, si bien es cierto, esta disposición que se refiere para la admisión al empleo, sin embargo, lamentablemente hay una contradicción, ¿verdad? Y tal vez ahí, por eso dice el licenciado que les orientó que se supone, ¿verdad? Que si a los 15 años permiten el ingreso, entonces, pues no se puede aplicar a los 14 años, ¿verdad? Y por default deberíamos de entender que es a los 15 años, pero es una interpretación. El artículo 212 del Código de Trabajo sigue estando vigente y es el plazo que está establecido. Lo demás es una interpretación. Fíjese, Sí, licenciado, que yo tengo relacionado el artículo 31 que da la capacidad para contratar. Y en yo efecto, también, como no pueden contratar menores de 15 años, obviamente ningún menor de 15 años puede ser parte de una organización sindical. por default. Sin embargo, sí, a través de un procedimiento, sí es posible que elaboren, ¿verdad? Digamos, eh, menores de esa edad, porque por necesidad de la extrema necesidad que se presente, ¿verdad? Entonces sí es posible y por esa razón no ha sido derogado el artículo 12 de 212 del Código de Trabajo. Entonces, sí es posible que ingresen menores, digamos, de 14 años, de 15 años, pero que harían por extrema necesidad y entonces sigue vigente los 14 años. Es que no se puede hablar acerca de que ya se fue reformado o algo porque no existe esa reforma, sino que es una interpretación para los trabajadores, digamos, normales. Y la capacidad especial, pues definitivamente sí fue variada, pero está la extrema necesidad que permite que los menores, lamentablemente, pues laboren, ¿verdad? A una temprana edad.
Explique eso, eso le quería yo comentar, porque póngale, se incurriría en delito, por ejemplo, hablemos del área rural, ¿verdad? O sea, muchos niños, por ejemplo, van, acompañan a sus parientes, pues, por ejemplo, al cultivo. Ahí se podría tomar Ujú. como un delito el que, por ejemplo, los niños vayan, porque muchos padres, por ejemplo, dicen, ah, venite, vamos a sembrar milpa, ¿verdad? El niño tiene 9, 10, 11 años. ¿No incurre en ningún momento un delito ahí? O sí Mire, incurre? sí hay responsabilidad, ¿verdad? Porque no es nada más, se tiene que tener la autorización expresa para que laboren, ¿verdad? Menos de esa edad. Siempre la deben de tener, ¿verdad? Ajá, pero Sin como en este embargo, caso son los progenitores a los que acompañan. correcto, se van en calidad de acompañantes. Una vez vayan en esa calidad, lamentablemente, pues sigue siendo una figura simulada todavía, ¿verdad? Para los que todavía laboran en ese tipo de condiciones, ¿verdad? Y por esa razón, pues no se ven casos como que de denuncias, ¿verdad? Ante el Ministerio de Trabajo, porque como usted lo indicó, siempre han acudido en calidad de, digamos, de acompañantes, ¿verdad? Y si quisieran tener una relación laboral ya estable o reconocida, pues debe ser mediante la autorización expresa, ¿no? Licenciado, buenas noches. Entonces, solo para concluir, una persona que tiene 14 años sí puede ser contratada e igual puede pertenecer a un sindicato a partir de los 14 años, ¿verdad? Sus conclusiones no nos deben de ser ampliadas. Sí, pueden ser contratadas por extrema necesidad. Ah, muy bien. Muy bien, sí. Y como consecuencia, al tener 14 años, les habilita a afiliarse a una organización sindical. Ah, muy bien. Muchas gracias por la ampliación. Lo voy a tomar en mis anotaciones. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Por el momento, por mi parte, estamos ahí claros y gracias por la aclaración, licenciado. No hay pena, es que siempre genera alguna duda todo este tema, ¿verdad? Pero pues todavía sigue estando vigente por esas razones, ¿verdad? No, y fíjese, licenciado, yo le comento, yo laboro en un centro de servicio y, por Ujú, ejemplo, a mí me recurren muchos colegios para prácticas de los patojos. Y, ujú, por ejemplo, he encontrado patojos a veces de que me dicen, mire, usted me deja venir aquí para vacaciones, ¿va? Y a veces le digo yo, pero y me dice, pues me da algo, me dice. Entonces le digo yo, lo que pasa es de que como no es lo mismo, en este caso con lo que usted dice, mucho, bueno, gracias a Dios, algunos patojos hoy en día, pues porque la mayoría, pues lo que busca es la vagancia primero, ¿ves? Pero a veces, ujú. por ejemplo, yo no tenía conocimiento, hoy que ya estoy, gracias a ustedes, adquiriendo más conocimiento, entonces yo incluso yo sí ya les digo, ¿verdad? O sea, miren, digo, si lo vienen a tomar así como que vienen a trabajar, le digo, pero necesito que venga su mamá o su papá, le digo, para que no incurrir en un delito, porque ellos lo tomen así como que, ay, mire, deme algo y yo le vengo a ayudar o algo. Pero sí, yo he tenido Exactamente. patojos que han llegado de 13, 12 años y les digo, mejor no. Entonces, por ejemplo, ahorita recibo dos jóvenes de 15, 16 que van a hacer sus prácticas, que vienen de la Emiliani. Entonces, les digo yo, pero ahí ya está claro, pues, que es a partir de los 15 en adelante, pues, o 14, pues, ahí ya no hay ningún problema. Exacto. Sí, esa da una serie de complicaciones, ¿verdad? Siempre hay que tomar precauciones en esta materia, ¿verdad? Porque pues usted lo ve como practicantes, ¿verdad? Pero es la figura que le están diciendo, pero realmente lo que están buscando ellos es una actividad laboral remunerada, ¿verdad? Como hacer sus primeros tanes, como decimos normalmente, ¿verdad? Pero ambos sabemos que ellos lo que buscan es una actividad remunerada.
¿Alguien tiene otra duda? Se puso interesante al final. Sí, licenciado, eso que dicen los compañeros, tanto es correcto como lo que usted dice, porque fíjese que en mi caso yo empecé a laborar a los 14 años en una empresa formal con, ¿cómo se dice? Con autorización de Ministerio de Trabajo y todo. O sea, no hubo ningún problema, tenía prestaciones y todo. Y como se dice, pues en caso de necesidad, ¿verdad? Sí, se dan Perdón, esos casos. Ujú. Tiene toda la razón. Por eso solo es una interpretación, ¿verdad? Porque al final de cuentas sigue vigente ese plazo y por eso no ha sido derogado. En ninguna de las disposiciones del Código de Trabajo les va a parecer que fue derogado, ¿verdad? Por disposición, por medio del acuerdo del convenio internacional número tal y tal, ¿verdad? O, o la edad mínima varió por la ratificación del convenio tal y tal, no, porque en Guatemala aún persiste la posibilidad, como usted lo ratifica, ¿ah? De la autorización de poder laborar incluso teniendo esa edad. Licenciado, mire, una consulta. Bueno, yo siempre he dicho, por ejemplo, bueno, no sé cómo eran las escuelas, las anteriores, pero ¿se acuerda que hay una escuela que es, ay, no me acuerdo cómo se llama esa, que está aquí por la zona 13, atrás del Fishman, que es solo para señoritas? No sé el nombre. Educación para el hogar. Igual, Educación para los... va, pero esas, yo siempre he tenido la idea, porque, bueno, yo en mi caso, como dice la compañera, yo empecé a los 11 años con mi padrino y a Dios gracias, pues le adquirí a él una experiencia bastante amplia, conocimiento. De ahí pues me metí al INTECAP para capacitarme. Pero yo, por ejemplo, miro hoy en día, por ejemplo, si se reformara algo y se pusiera tipo los INTECAP, pero incluidos en los centros educativos, porque una de las situaciones que realmente que ha perdido mucho el país, hoy precisamente veía yo las noticias sobre una jovencita que matan ahí en la zona 17 y me comenta un conocido de ella que esta patoja pues se metió a cuestión de extorsiones, ¿no? Entonces, digo yo, muchas veces uno de los problemas que se da es que, por ejemplo, la mayoría de patojos estudian en la mañana, pero muchas veces los padres están laborando ambos padres, en el mejor de los casos, porque si no es lo peor, pues hablemos donde no hay un padre, donde está un padre ausente y que ni presencia ni responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado en un sistema educativo donde, por ejemplo, en la mañana se le dan clase a los jóvenes, o sea, en la teoría, y en la tarde ponerles un sistema como práctico. ¿Se podría tomar eso como algo laboral? ¿O sí estaría bien aplicar ese sistema? No, eso es un sistema educativo, un modelo, perdón, educativo. No tiene nada que ver con la actividad laboral propiamente dicha, ¿verdad? Sino es un modelo educativo que ya fue puesto en práctica en alguna época. Todavía subsiste el tema de los institutos experimentales, ¿verdad? Todavía funcionan con esa modalidad. Eh, pero definitivamente como el sistema educativo puede ser ejercido desde el área privada también, ¿verdad? Entonces los establecimientos privados pues mantienen una modalidad educativa pues distinta, ¿verdad? Entonces no hay cabida en ese modelo práctico que usted menciona. Ya, sí, porque póngale, bueno, no experimentaba, sino he notado con mis hijos. Tengo uno ya de 21 años, excelente para estudiar. Tengo uno de 17, que él mismo me dice, mira, a mí me dice, espera vos, me dice. Y le digo yo, ¿y qué te gusta? Me llama la atención esto, me llama la atención. Entonces, yo he encontrado muchas veces los factores y he conocido personas que tienen una capacidad para el aprendizaje en el área práctica, digamos, ¿verdad? Increíble.
Y muchos, o sea, por ejemplo, viene usted y les dice, mira esto, tengo un conocido que él viaja desde San Raimundo, venía, laboraba ahí donde nosotros, y él se levantaba a las 4 de la mañana y salía. Y él era puntual para entrar a trabajar, igual para salir. Y un patojo que solo sacó sexto primaria. Y él me decía, es que a mí no me gusta estudiar, me decía. A mí no me gusta lo otro. Entonces, pero yo noté muchas veces eso. Hay personas que, entonces yo he pensado en ese sistema que usted mencionó. Y digo, ¿por qué no poner algo así? Por ejemplo, lo que es refrigeración, electricidad, conjunto a un centro educativo y para decirle, bueno, este patojo estudió ahorita, bueno, tiene un título a manera de ayudar, porque ese es uno de los problemas que yo he notado que se da muchas veces en el medio social guatemalteco. Muchos abandonan el estudio y no tienen ni siquiera una carrera, pero tienen bastante conocimiento y son bien inteligentes en el área práctica. Más en el área teórica, he visto yo que no desarrollan como que cierta capacidad. No aquello de que decir uno, la puchica, es pilas para esto, para lo otro. No, siempre he notado eso. O son pilas para lo práctico o son pilas para lo que es el estudio. Pero nunca he encontrado personas decir, este es bien inteligente para todo. Sino que siempre he encontrado, entonces yo he analizado eso. No son pilas en el área práctica. Exacto, por ejemplo, apoyarlos más y decirles, bueno, por ejemplo, a alguien le gustó refrigeración, estudió en la mañana, bueno, logramos apoyarlo, pero ya en la tarde pues, tener el centro educativo, porque ese es increíblemente, usted nota hoy los requisitos y le dicen a uno de cierta edad, ¿va? Decir de 20 a el ámbito laboral guatemalteco, no te veo, ahora era casi que bajó a los 40. De 20 a los 40, ya de los 41 ya casi que lo vuelven uno casi que obsoleto, pues, porque primero por la edad y de ahí le dicen a uno tanto tiempo de experiencia. Entonces, a veces eso intuye mucho porque póngale la capacitación que se requiere para poder adquirir experiencia, el tiempo que le va a dar a uno venir y decir, póngale, digámoslo así, tengo 42 años. Por mi edad, pues dicen, bueno, ya es pilas ser abogado. Pero imagínense una persona que se gradúa de abogado a los 23 años y dice, bueno, voy a montar mi oficina. Y llega alguien y le dice, ¿cuántos años tiene usted? Le dice, llega una persona adulta. Y le dice, tengo 24 años, ¿verdad? Me gradué hace un año. Y yo le aseguro que se le queda viendo y le dice, ¿y será que puede usted? Porque yo me he topado con varias personas así bien capaces. Tengo un amigo que se fue a Estados Unidos, actualmente tiene como 22, 23 años, y él intentó montar su taller, pero por la edad que él tenía, mucha gente no le confiaban. Y así como, la persona era San Marcos y muy inteligente el muchacho. Trabajó incluso en varios lugares, ahí sí, pues, pero como dice él, es que mire, me dice, yo siento que estoy regalando mi trabajo, entonces yo le dije, ponta tu negocio y probá, pero el problema fue que por la edad mucha gente no le confiaba a sus vehículos, entonces muchas veces la edad intuye bastante para que las personas también tengan confianza para poder decir, bueno, va a ser un buen trabajo, pues, pero muchas veces las personas no saben que sí tienen buen conocimiento, pues, y buena experiencia. Es cierto. Pero como ahí ya son modelos educativos, ¿verdad? Entonces, tiene usted toda la razón. A veces hay necesidades, ¿verdad? En Guatemala en cuanto a la implementación de una edad mínima distinta, pero realmente hay que reconocer que el convenio lo que tiende a promover es, en efecto, que los niños, los jóvenes, ¿verdad? Estén en la escuela, ¿verdad? Y no en, ¿cómo se llama?, en un centro laboral, ¿verdad? Lamentablemente sí se dan fenómenos como el que usted explicó, de que hay jóvenes de que no quieren estudiar, pero que quieren ellos emprender, quieren ellos laborar en alguna empresa, pero la edad es la limitante que tienen, ¿verdad? Y legalmente solo sería mediante la autorización de la Inspección General de Trabajo que les pueda permitir el empleo, ¿verdad?
En tanto eso no suceda, pues estaría en la clandestinidad, ¿verdad? Cualquier joven que no quiera estudiar, ¿verdad? Y por supuesto, en cuanto a los modelos ¿cómo se llama?, de educativos, pues ya le corresponde al Estado hacer el análisis, ¿verdad? Porque usted y yo podemos decir un montón de cosas, pero sí hay estudios sobre eso que determinan la viabilidad respecto a implementar esos modelos educativos digamos, en centros educativos, ¿verdad? Pero eso es algo aparte, ¿verdad? Por supuesto incide, pero ya en sí el tema puntual de nuestro curso el día de hoy es, ¿aún subsiste el derecho de un trabajador de 14 años para poder integrar un sindicato? La respuesta es sí. Me dirán, así como lo expresamos hoy, que fue muy bonita la participación, y ya entendimos, ¿verdad?, que hay una edad mínima que el Estado se comprometió, ¿verdad?, al firmar un convenio, ¿verdad?, pero que por otro lado tenemos todavía la posibilidad que trabajen menores, dice la ley, de 14 años, pero al tener presente los 15, entran también ellos, ¿verdad?, con la posibilidad de poder laborar con una autorización. Y entonces eso les da cabida a poder integrar una organización sindical. Bueno, hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? Fue muy interesante, muy bonita su participación. Así deben de hacerlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestra formación. Así es que pasen feliz noche. Buenas noches, Liz. Gracias. Feliz noche, Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.